Esta noche escucharás 8 historias que ocurrieron en lugares completamente normales, un sótano que no aparece en ningún plano, un ascensor donde alguien sigue esperando, un bosque donde el camino siempre vuelve al mismo lugar, personas comunes en momentos que no deberían haber ocurrido. Si estás escuchando esto a solas, quizá quieras encender otra luz, porque algunas historias no terminan cuando alguien se va. Estas son relatos malditos. Esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es pura coincidencia. Título: El sótano. Me llamo Andrés, tengo 37 años y trabajo como agente inmobiliario desde hace casi 10 años. He visitado cientos de casas vacías, apartamentos abandonados y edificios viejos que nadie quiere comprar. Nunca me había pasado nada extraño, hasta el día en que encontré una puerta en un sótano que no aparecía en ningún plano de la casa. Mi trabajo es bastante simple: mostrar propiedades, responder preguntas y convencer a posibles compradores de que imaginen su vida en un lugar nuevo. Muchas veces tengo que visitar casas antes de ponerlas en venta, revisar habitaciones, tomar fotos, ver si todo está en orden. La mayoría de las veces estoy solo cuando hago estas visitas. Aquella casa estaba en una zona tranquila de la ciudad. Era una vivienda antigua de 2 pisos con jardín pequeño y garaje. Los dueños se habían mudado hacía meses y la propiedad llevaba tiempo vacía. Me pidieron que la revisara antes de mostrarla a los compradores interesados. Era un miércoles por la tarde, cerca de las 6. El cielo estaba gris y la calle casi vacía. Cuando abrí la puerta principal, el interior de la casa estaba completamente en silencio. Ese silencio particular que solo tienen las casas donde nadie vive. Entré encendiendo las luces una por una. El aire olía a madera vieja, polvo y algo más, algo húmedo, como tierra mojada. Recorrí primero la planta principal, sala, cocina, comedor. Todo parecía normal. El suelo crujía ligeramente bajo mis pasos. Las ventanas dejaban pasar una luz pálida que hacía que el interior se sintiera más frío de lo que debería. Subí al segundo piso. 3 habitaciones, un baño, nada fuera de lo común. Tomé algunas fotos con el teléfono y anoté detalles para el anuncio. Cuando terminé arriba, bajé nuevamente al primer piso. Fue entonces cuando recordé que el plano de la propiedad mencionaba un sótano. La puerta estaba en el pasillo cerca de la cocina. Una puerta blanca bastante común. La abrí, las escaleras descendían hacia la oscuridad. Encendí la luz, una bombilla amarilla iluminó el espacio de abajo con un zumbido leve. Bajé. El sótano era amplio, con paredes de concreto y algunas estanterías viejas pegadas a los lados. Había cajas vacías, herramientas oxidadas y un viejo calentador de agua en una esquina. El olor a humedad era más fuerte allí. Caminé despacio mirando alrededor. El suelo de cemento estaba frío bajo mis zapatos. Saqué el plano de la casa del portafolio para revisar la distribución. Según el plano, el sótano era simplemente un espacio rectangular. Nada más. Levanté la mirada y fue entonces cuando la vi. Una puerta. Estaba en la pared del fondo. Una puerta estrecha de madera oscura. Me quedé mirándola unos segundos, porque no recordaba haber visto esa puerta en el plano. Miré otra vez el papel. El plano mostraba solo un espacio vacío, sin habitaciones adicionales, sin puertas. Pensé que tal vez era un error del plano. Eso pasa a veces en casas antiguas. Me acerqué. La puerta era vieja, con pintura descascarada y un pomo metálico frío. Pasé la mano por la madera. Estaba húmeda,
como si el aire del otro lado fuera más frío. Giré el pomo, la puerta se abrió con un pequeño crujido. Del otro lado había una habitación pequeña, muy pequeña. Las paredes eran de concreto como el resto del sótano, pero estaban cubiertas de polvo. Parecía un espacio abandonado desde hacía muchos años. No había muebles, solo una silla vieja en el centro y algo en el suelo. Una taza de café. Me detuve en la entrada. La taza no tenía polvo, parecía haber sido usada recientemente. Fruncí el ceño, me acerqué un poco más. La taza todavía tenía café dentro, oscuro, fresco. Sentí un escalofrío en la espalda. La casa llevaba meses vacía, eso lo sabía con certeza. Los dueños vivían en otro país. Nadie debería haber estado allí. Miré alrededor de la habitación. El suelo estaba cubierto de polvo, excepto por algunas marcas, huellas, como si alguien hubiera caminado allí recientemente. Sentí que el estómago se me tensaba. ¿Hola?, dije en voz alta. Mi voz sonó demasiado fuerte en el espacio pequeño. Nadie respondió. El silencio regresó. Pero entonces escuché algo, un sonido leve, como un pequeño golpe. Venía de arriba, del piso de la casa. Me quedé completamente inmóvil. La casa estaba vacía, o al menos eso creía. Esperé. El sonido no se repitió. Respiré profundo. Tal vez el viento, tal vez una ventana mal cerrada. Intenté convencerme de eso. Di un paso hacia atrás para salir de la habitación. Fue entonces cuando noté algo más. En la pared frente a la silla había marcas, rayas oscuras en el concreto, como si alguien hubiera escrito algo. Me acerqué un poco. Las letras estaban hechas con algo negro. Tal vez carbón, tal vez marcador. Leí la frase lentamente. No estás solo aquí. Sentí que la piel de mis brazos se erizaba, porque debajo de esa frase había otra, y una línea más reciente. Las letras parecían más nuevas, más oscuras. Decían: yo también pensé lo mismo. Un ruido fuerte resonó en el piso de arriba. Esta vez no sonó como el viento, sonó como pasos, lentos, caminando sobre la madera del primer piso. Mi corazón empezó a latir más rápido. Apagué la luz del sótano por reflejo. El silencio se volvió más pesado. Escuché otro paso, luego otro. No sabía quién estaba en la casa, ni cómo había entrado. Retrocedí lentamente hacia las escaleras. Subí sin hacer ruido. Cuando llegué al pasillo del primer piso, la casa estaba completamente oscura y completamente silenciosa. Nadie estaba allí. Recorrí todas las habitaciones otra vez. Nada. Ninguna puerta abierta. Ninguna ventana rota. Nadie. Salí de la casa y cerré la puerta con llave. Me quedé unos segundos en la calle mirando la fachada. Las ventanas estaban oscuras. Parecía una casa vacía, como antes. Más tarde revisé los planos originales del edificio, incluso los más antiguos. Ninguno mostraba una habitación detrás de la pared del sótano. Para los documentos oficiales, ese espacio no existe. Aún así, hace unos días volví a pasar por la casa. El cartel de venta sigue en el jardín. Nadie la ha comprado todavía. Pero cuando miré hacia el sótano desde una de las ventanas laterales, tuve la sensación de ver una luz encendida allí abajo. Y algo más, como si alguien estuviera sentado en una silla, esperando. Esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es pura coincidencia. Título: La foto. Me llamo Daniel, tengo 34 años y trabajo como fotógrafo desde hace más de 12 años. La mayor parte de mi trabajo consiste en retratos, eventos y algunas sesiones artísticas cuando tengo suerte. Siempre me ha gustado la fotografía porque captura momentos que desaparecen en segundos. Pero hace un tiempo
descubrí algo en mis propias fotos. Algo que no debería estar allí. Mi vida es bastante normal. Trabajo por encargo, edito fotos en casa y paso horas revisando archivos en el ordenador. Con los años he acumulado miles de fotografías. Bodas, cumpleaños, paisajes, calles de la ciudad. Nada fuera de lo común. Todo empezó una noche mientras organizaba archivos antiguos en mi computadora. Era domingo, cerca de las 11 de la noche. Estaba revisando fotos tomadas años atrás para preparar un portafolio nuevo. Tenía carpetas enteras con imágenes de diferentes lugares: parques, estaciones, edificios abandonados, retratos casuales. La habitación estaba casi a oscuras. Solo la luz azulada del monitor iluminaba el escritorio. El ventilador del ordenador zumbaba suavemente en el silencio. Abrí una carpeta de fotos tomadas en un parque hace unos 6 años. Era una sesión sencilla. Una pareja caminando entre árboles. Revisaba las imágenes una por una cuando algo me llamó la atención en una de ellas. Al fondo, detrás de los árboles, había una figura, una persona, de pie. Al principio, pensé que era alguien que pasaba por allí. Eso es bastante común en fotografía urbana. Pero algo me resultó extraño. La figura estaba completamente quieta y parecía mirar directamente hacia la cámara. Hice zoom. La imagen estaba un poco desenfocada, pero se distinguía claramente una silueta humana. Alta, delgada, con algo oscuro cubriendo la cabeza. Tal vez una capucha. Cerré la foto. No le di mucha importancia. Seguí revisando otras carpetas. Un rato después, abrí una sesión tomada en una estación de tren abandonada. Estas fotos eran más recientes, de hacía 3 años. Pasé varias imágenes sin prestar demasiada atención, hasta que en una de ellas volví a notar algo en el fondo. Sentí una pequeña incomodidad en el pecho. Había una figura, de pie, al final del pasillo, mirando hacia la cámara. Abrí la imagen completa. Hice zoom, la misma silueta, alta, delgada, con algo cubriendo la cabeza. Sentí un ligero escalofrío. Pensé que tal vez era coincidencia. Tal vez solo una persona que apareció en el fondo de la foto. Eso pasa muchas veces, pero algo no me dejaba tranquilo. Decidí revisar otras carpetas. Abrí una sesión de fotos tomada en una calle del centro de la ciudad. Había sido una sesión rápida para un cliente. Avancé imagen por imagen. En la cuarta fotografía, la vi otra vez. La figura estaba al fondo de la calle, parada junto a una farola, mirando hacia la cámara. Esta vez sentí un nudo en el estómago. Abrí la foto anterior. La figura no estaba. Abrí la siguiente. Tampoco, solo aparecía en esa imagen específica. Revisé la fecha. Esa foto había sido tomada 2 años después de la sesión del parque, en un lugar completamente distinto. Abrí más carpetas. Mi respiración se volvió más lenta, más tensa. En una foto tomada en una carretera vacía, estaba allí, en una imagen dentro de un edificio antiguo, también, siempre en el fondo, siempre de pie, siempre mirando hacia la cámara. Sentí que las manos se me enfriaban, porque todas las fotos habían sido tomadas en años diferentes, en lugares diferentes, incluso en ciudades distintas. Abrí una de las imágenes y amplié la figura al máximo. El rostro era imposible de distinguir, solo una sombra, pero el cuerpo tenía siempre la misma postura, recto, inmóvil, como si supiera exactamente cuándo se estaba tomando la foto. Me recosté en la silla, intentando pensar con calma. Tal vez era un problema de edición. Tal vez algún tipo de error en el archivo, pero cada foto era diferente. Cámaras diferentes, años diferentes, incluso algunas tomadas con equipos que ya ni siquiera tengo. Seguí revisando imágenes durante casi 1 hora
Encontré la figura en al menos 12 fotografías. La más antigua tenía casi 9 años, la más reciente era de hacía apenas 6 meses. Eso fue lo que realmente me inquietó, porque recordé exactamente dónde había tomado esa última foto. Era una calle pequeña cerca de mi apartamento. Abrí la imagen, la figura estaba al fondo de la calle, entre 2 coches estacionados, mirando hacia la cámara. Sentí una sensación extraña en el pecho. Algo parecido al miedo, pero también a la confusión, porque yo recordaba perfectamente ese momento. Cuando tomé esa foto, la calle estaba completamente vacía. Miré la hora de la imagen, 1:47 de la madrugada. Revisé el resto de fotos de esa misma sesión. En ninguna otra aparecía la figura. Solo en esa. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. El ventilador del ordenador seguía zumbando. El apartamento estaba completamente silencioso. Fue entonces cuando ocurrió algo que todavía no puedo explicar. Abrí la foto otra vez, la última, la de la calle. Amplié la imagen. La figura estaba allí, pero ahora parecía un poco más cerca. Pensé que era mi imaginación. Volví a cerrar la foto. La abrí otra vez. Sentí que la respiración se me detenía. La figura estaba un paso más adelante. Muy poco, pero lo suficiente para notarlo. Me incliné hacia la pantalla. El corazón me latía más fuerte. Cerré la foto otra vez. Esperé unos segundos. Volví a abrirla. La figura estaba un poco más cerca de la cámara. Esta vez no tuve ninguna duda. Apagué el ordenador inmediatamente. La pantalla quedó negra. El silencio en el apartamento se volvió más pesado. Me quedé sentado un momento en la oscuridad, escuchando mi propia respiración. Después de unos minutos, me levanté para ir a la cocina. Cuando pasé frente a la ventana del salón, algo me hizo detenerme. Había alguien en la calle, de pie, en la acera opuesta, inmóvil. No podía ver el rostro, solo la silueta, alta, delgada, con algo oscuro cubriendo la cabeza, mirando directamente hacia mi edificio. Apagué la luz del salón, me alejé lentamente de la ventana. No volví a mirar. Han pasado varias semanas desde entonces. No he vuelto a abrir esas fotos, ni esa carpeta. Pero hay algo que todavía me preocupa, porque a veces, cuando tomo nuevas fotografías, revisando las imágenes en la pantalla de la cámara, me parece ver una silueta oscura en el fondo, siempre lejos, siempre quieta, siempre mirando hacia mí, y cada vez aparece un poco más cerca. Esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es pura coincidencia. Título: El vecino. Me llamo Marta, tengo 41 años y vivo sola en un apartamento en el quinto piso de un edificio bastante antiguo. Trabajo desde casa haciendo traducciones, así que paso muchas horas frente al ordenador, mirando por la ventana sin pensar demasiado en lo que ocurre afuera. Durante años mi rutina fue tranquila y predecible, hasta que empecé a notar algo extraño en el edificio de enfrente. Mi vida es bastante simple. Me levanto temprano, preparo café, trabajo durante el día y por la noche suelo leer o ver alguna serie. El barrio es silencioso, especialmente después de la medianoche. La calle queda casi vacía y la mayoría de las ventanas de los edificios se apagan. El edificio frente al mío es muy parecido. 6 pisos, balcones pequeños y ventanas alineadas como en casi todos los edificios antiguos de la ciudad. Nunca presté demasiada atención a mis vecinos, hasta una noche. Era martes, cerca de la 1 de la madrugada. Había terminado de trabajar tarde y fui a la cocina a servirme otro café. Cuando regresé al salón, me acerqué a la ventana por costumbre.
La calle estaba casi desierta. Un solo coche estacionado. Una farola iluminando la acera. Pero en el edificio de enfrente había algo que me llamó la atención. En el cuarto piso, una ventana estaba completamente iluminada y frente a esa ventana había una persona. Un hombre. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia afuera. Al principio no pensé en nada raro. Tal vez estaba fumando o simplemente mirando la calle. Seguí con lo mío y me senté a trabajar. Una hora después volví a mirar por la ventana. El hombre seguía allí, en la misma posición, de pie frente al cristal, mirando hacia afuera. Pensé que era un poco extraño, pero tampoco demasiado. Algunas personas tienen hábitos raros durante la noche. Apagué el ordenador cerca de las 3 y me fui a dormir. A la noche siguiente ocurrió lo mismo. Cuando miré por la ventana, la luz de ese apartamento estaba encendida y el hombre estaba allí, exactamente en el mismo lugar, de pie, mirando hacia la calle. Las noches siguientes empecé a fijarme más. Siempre era lo mismo. Entre la 1 y las 3 de la madrugada, la luz se encendía. El hombre aparecía en la ventana y se quedaba allí, sin moverse, durante horas. No fumaba, no hablaba por teléfono, no caminaba por la habitación. Solo estaba de pie, mirando hacia afuera. Después de una semana empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. Había algo en la manera en que se quedaba inmóvil, algo demasiado rígido, como una estatua. Una noche decidí observar con más atención. Apagué las luces del salón para que no pudiera verme desde afuera. Me acerqué lentamente a la ventana. El hombre estaba allí. La luz detrás de él iluminaba la habitación, pero su rostro quedaba parcialmente en sombra. No podía distinguir bien sus rasgos, solo la silueta. Alta, delgada, los brazos a los lados del cuerpo. Me quedé mirándolo varios minutos. En todo ese tiempo, no se movió ni un centímetro. Ni siquiera parecía respirar. Sentí un pequeño escalofrío. Pensé que tal vez era una especie de maniquí, una decoración extraña. Pero entonces ocurrió algo. El hombre levantó lentamente la cabeza, un movimiento muy leve, pero suficiente para saber que no era un objeto. Estaba vivo. Me aparté un poco de la ventana. Mi corazón latía más rápido. Volví a mirar. El hombre seguía allí, inmóvil. Pasaron unos días más. La escena se repetía cada noche, siempre la misma hora, siempre la misma postura. Una madrugada, cerca de las 2, ocurrió algo diferente. El hombre movió ligeramente la cabeza, solo un poco. Pero esta vez no miraba hacia la calle, parecía mirar hacia arriba, hacia mi edificio. Sentí una incomodidad inmediata. Me quedé completamente quieta, observando. Pasaron unos segundos, entonces el hombre levantó un brazo, muy despacio, y señaló algo en dirección a mi edificio. Sentí que el estómago se me tensaba. Seguí la dirección de su mano. Apuntaba hacia arriba, exactamente hacia el 5.º piso, hacia mi ventana. Retrocedí instintivamente. El corazón me latía muy fuerte. Esperé unos segundos antes de acercarme otra vez. Cuando miré de nuevo, el hombre había desaparecido de la ventana. La luz seguía encendida, pero la habitación estaba vacía. Esa noche casi no dormí. Intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia. Tal vez había mirado hacia otra ventana. Tal vez solo estaba estirando el brazo. Pero algo no encajaba. A la noche siguiente, volví a mirar. La luz estaba encendida otra vez y el hombre volvió a aparecer en la ventana, en la misma posición, de pie, mirando hacia afuera. Me quedé observando desde la oscuridad de mi salón, intentando mantener la calma. Entonces ocurrió algo que hizo que se me helara la sangre. El hombre levantó lentamente la cabeza
Y esta vez no miraba hacia la calle, miraba directamente hacia mi ventana. No podía ver sus ojos, pero sabía con absoluta certeza que estaba mirando hacia mí. Permaneció así varios segundos, inmóvil. Luego levantó la mano, muy despacio, y señaló directamente hacia mi apartamento. Apagué la luz del salón inmediatamente. Me alejé de la ventana. No volví a mirar esa noche. Esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es pura coincidencia. Título: El turno doble. Me llamo Ricardo. Tengo 39 años y trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial grande en las afueras de la ciudad. Llevo casi 6 años trabajando allí, la mayoría del tiempo en el turno de noche. Cuando el centro comercial cierra y las luces se apagan, el lugar cambia por completo. Los pasillos quedan vacíos, las tiendas cerradas y el eco de tus propios pasos se vuelve el único sonido. Siempre pensé que ya conocía ese lugar demasiado bien, hasta la noche en que acepté cubrir un turno doble. Mi trabajo normalmente es bastante rutinario. Revisar las cámaras, caminar por los pasillos cada cierto tiempo y asegurarme de que todo esté tranquilo. Durante la noche casi nunca ocurre nada. La mayoría de las veces solo escuchas el zumbido del sistema de ventilación y el sonido lejano de alguna máquina de limpieza. Aquella noche era jueves. Mi turno terminaba a las 2 de la madrugada, pero uno de los otros guardias se enfermó y el supervisor me pidió quedarme hasta la mañana. Acepté porque el pago extra valía la pena. A las 3 de la madrugada el centro comercial estaba completamente vacío. Las luces principales estaban apagadas y solo quedaban encendidas las luces de seguridad, esas que iluminan los pasillos con una luz blanca y fría. Me senté frente al monitor de cámaras en la sala de seguridad. Había más de 20 pantallas mostrando diferentes partes del edificio. Pasillos, entradas, escaleras mecánicas, estacionamiento. Todo parecía normal. Demasiado normal. El sistema de ventilación hacía un ruido constante. Las pantallas parpadeaban levemente. Era el tipo de silencio que hace que cualquier pequeño sonido parezca más fuerte de lo que es. Cerca de las 4 de la madrugada, decidí hacer una ronda rápida por el primer piso. Caminé por los pasillos con mi linterna. Las vitrinas de las tiendas reflejaban la luz en el suelo brillante. Todo estaba cerrado. Todo estaba quieto. Después de 15 minutos regresé a la sala de seguridad. Me senté otra vez frente a los monitores. Fue entonces cuando noté algo. En la pantalla número 7. Era una cámara ubicada en uno de los pasillos del segundo piso. Había una persona caminando. Me quedé mirando unos segundos. Eso no tenía sentido. El centro comercial estaba cerrado y yo había revisado ese pasillo menos de media hora antes. Acerqué la silla al monitor. La figura caminaba lentamente. Era un hombre. Parecía mirar las vitrinas de las tiendas como si estuviera paseando. Fruncí el ceño. Tomé la radio. ¿Hay alguien en el segundo piso?, pregunté. La radio solo respondió con estática. Miré otra vez la pantalla. El hombre seguía caminando, muy tranquilo, como si el centro comercial estuviera abierto. Tomé las llaves y salí de la sala de seguridad. Subí por las escaleras mecánicas apagadas. El segundo piso estaba completamente oscuro. Encendí la linterna. El pasillo estaba vacío. Caminé lentamente por el lugar que había visto en la cámara. No había nadie. Miré alrededor, todas las tiendas cerradas, ningún sonido. Regresé a la sala de seguridad. Miré el monitor otra vez, sentí un frío en la espalda. El hombre estaba otra vez en la pantalla, pero ahora estaba en otro pasillo, en el primer piso.
exactamente en el lugar donde yo había estado caminando hace unos minutos. Me acerqué más al monitor. La figura caminaba lentamente. Pasaba frente a una tienda de ropa, luego frente a una cafetería cerrada. Su manera de moverse era extraña, demasiado tranquila, demasiado lenta, como si no tuviera prisa por nada. Miré el reloj, 4:18. Tomé la radio otra vez. ¿Hay alguien en el edificio?, pregunté. Silencio. Volví a mirar las pantallas. Ahora había 2 personas. Una caminaba por el segundo piso, otra por el primero. Sentí que el estómago se me encogía. Sabía con certeza que el centro comercial estaba vacío. Había revisado todas las entradas. Las puertas estaban cerradas, las alarmas activadas. Sin embargo, en las cámaras aparecían más figuras. 3, luego 4. Todas caminando por distintos pasillos. Algunas se detenían frente a vitrinas. Otras parecían mirar hacia las cámaras. Sentí que las manos me temblaban. Porque había algo más. Ninguna de esas personas aparecía en las cámaras de entrada. Solo estaban dentro, como si hubieran estado allí todo el tiempo. Me levanté lentamente. El corazón me latía muy fuerte. Decidí revisar una de las cámaras desde el pasillo real. Salí otra vez. Caminé hacia el lugar donde una de las figuras aparecía en la pantalla. Encendí la linterna. El pasillo estaba vacío, completamente vacío. Regresé rápido a la sala de seguridad. Miré los monitores. Las figuras seguían allí, caminando, en silencio. Entonces ocurrió algo peor. Una de las figuras se detuvo, frente a una cámara. Miró directamente al lente. No podía ver su rostro con claridad, pero estaba seguro de que miraba directamente hacia mí. Luego, levantó la mano y golpeó el cristal de la cámara. En ese mismo momento escuché un golpe seco en algún lugar del centro comercial. Un golpe real, fuerte. El sonido resonó por los pasillos vacíos. Miré otra vez las pantallas. Las figuras ya no caminaban. Ahora estaban quietas, mirando directamente hacia las cámaras, como si supieran que yo estaba allí. Apagué algunos monitores por reflejo. Respiré profundo. Esperé unos segundos. Cuando volví a encender las pantallas, los pasillos estaban vacíos. No había nadie, ni una sola figura. El resto de la noche pasó sin que ocurriera nada más. A las 7 de la mañana llegó el turno de día. Les conté lo que había visto. Revisamos las grabaciones, pero no apareció nada. Las cámaras mostraban pasillos vacíos toda la noche, sin personas, sin movimientos, sin nada. Desde entonces sigo trabajando en ese centro comercial. Pero hay algo que todavía me inquieta, porque a veces cuando reviso las cámaras cerca de las 4 de la madrugada, veo durante un segundo una figura caminando por algún pasillo, siempre sola, siempre tranquila, y siempre desaparece cuando intento acercar la imagen, como si alguien siguiera paseando allí cuando el lugar está vacío. Esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es pura coincidencia. Título: La niña del ascensor. Me llamo Julián, tengo 38 años y vivo solo en un edificio de apartamentos bastante antiguo. No es un lugar lujoso, pero es tranquilo y está cerca de mi trabajo. Llevo viviendo allí casi 4 años y conozco bastante bien a la mayoría de los vecinos del edificio. O al menos eso pensaba, hasta que empecé a ver a una niña en el ascensor que nadie parecía conocer. Mi rutina es bastante simple. Salgo temprano por la mañana, tomo el ascensor hasta la planta baja y camino unas cuadras hasta la estación más cercana para ir al trabajo. Regreso por la tarde, preparo algo de comer
y paso la noche leyendo o viendo alguna película. El edificio tiene 6 pisos y un solo ascensor viejo que tarda demasiado en subir o bajar. Las paredes del ascensor están cubiertas con paneles metálicos rayados y una luz amarillenta que parpadea de vez en cuando. Nada especial. Todo comenzó una mañana de lunes, eran las 7:30. Salí de mi apartamento, cerré la puerta y presioné el botón del ascensor. El ascensor subía lentamente desde el primer piso. Cuando las puertas se abrieron, vi que alguien ya estaba dentro. Era una niña. Tendría unos 8 o 9 años. Cabello oscuro, muy largo. Vestía un vestido claro y sostenía una pequeña mochila entre las manos. Me sorprendió un poco verla tan temprano. «Buenos días», dije. La niña no respondió. Solo miraba el suelo. Pensé que tal vez era tímida. Entré al ascensor y presioné el botón de la planta baja. El ascensor comenzó a descender. El silencio dentro del pequeño espacio era incómodo. La luz parpadeó una vez. Miré de reojo a la niña. Seguía mirando el suelo, inmóvil. Cuando llegamos a la planta baja, las puertas se abrieron. Salí. Esperé un segundo pensando que la niña también saldría, pero no se movió. «¿No bajas aquí?», pregunté. No respondió. Las puertas se cerraron lentamente. Pensé que tal vez vivía en otro piso. No le di más importancia, pero al día siguiente volvió a ocurrir. Cuando abrí la puerta del ascensor, la niña estaba dentro, en la misma posición, mirando hacia abajo. «Buenos días», dije otra vez. No respondió. El ascensor bajó, el mismo silencio incómodo. Cuando llegamos a la planta baja, la niña no salió. Las puertas se cerraron. El ascensor volvió a subir. Después de varios días empecé a encontrarla casi todas las mañanas. Siempre en el ascensor. Siempre sola. Siempre mirando el suelo. Nunca hablaba. Nunca salía en la planta baja. Pensé que era extraño, pero asumí que tal vez vivía en el edificio con sus padres. Un viernes por la tarde decidí preguntarle al portero. «Oiga, ¿sabe quién es la niña que vive aquí?», le pregunté. El portero frunció el ceño. «¿Qué niña?». «Una niña que veo en el ascensor por las mañanas. Cabello largo, mochila pequeña». El portero negó con la cabeza. «Aquí no vive ninguna niña». «¿Seguro?». «Completamente. La única familia con niños se mudó hace años». Sentí una ligera incomodidad. Tal vez era una visita. Tal vez alguien que se quedaba unos días. Pero al día siguiente ocurrió algo diferente. Era sábado. Salí más tarde de lo habitual, cerca de las 10 de la mañana. Cuando abrí la puerta del ascensor, la niña estaba allí otra vez, en la misma posición. Esta vez decidí observar con más atención. Entré al ascensor, las puertas se cerraron, la luz parpadeó. La niña seguía mirando el suelo. «¿En qué piso vives?», pregunté. Silencio. «¿Estás esperando a alguien?». Nada. El ascensor comenzó a bajar. De repente noté algo extraño. La niña no presionaba ningún botón. Miré el panel, solo estaba iluminado el botón de la planta baja. El ascensor se detuvo, las puertas se abrieron. Salí lentamente. Esperé. La niña no se movió. Las puertas comenzaron a cerrarse. Antes de que se cerraran por completo, miré una vez más dentro del ascensor. La niña había levantado la cabeza, por primera vez. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban hacia mí. Miraban hacia arriba, hacia el techo del ascensor. Las puertas se cerraron. Me quedé en el vestíbulo varios segundos. Sentí una sensación extraña en el pecho. Esa tarde hablé otra vez con el portero. Le describí a la niña con más detalle. Esta vez su expresión cambió. «Hace muchos años», dijo lentamente, «vivía una familia en el 5º piso. Y tenían una hija pequeña». Sentí que el estómago se me tensaba.
¿Qué pasó? El portero suspiró. Un día el ascensor se detuvo entre pisos, la niña estaba sola dentro, guardó silencio unos segundos. Cuando lograron abrir las puertas, ya era demasiado tarde, no dije nada. Esa noche regresé a mi apartamento con una sensación incómoda. A la mañana siguiente tomé el ascensor otra vez. Las puertas se abrieron, la niña estaba allí, en la misma posición, mirando el suelo. Entré lentamente. No dije nada. El ascensor comenzó a bajar. A mitad del trayecto la luz parpadeó. Luego el ascensor se detuvo, entre 2 pisos. Sentí que el corazón me latía más fuerte. El silencio dentro del ascensor era total. Miré a la niña. Ella levantó lentamente la cabeza y esta vez me miró directamente. Sus ojos estaban completamente abiertos, pero no parecía sorprendida, ni asustada, como si ya hubiera estado allí muchas veces, y mientras la luz del ascensor parpadeaba sobre nosotros, la niña señaló lentamente hacia el techo, exactamente hacia el lugar donde el ascensor siempre se detiene cuando falla. Desde entonces sigo viviendo en el mismo edificio. Pero cada mañana, antes de presionar el botón del ascensor, escucho con atención, porque a veces, detrás de la puerta metálica, me parece oír la voz de una niña susurrando algo muy bajo, como si todavía estuviera esperando que alguien abra las puertas. Esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es pura coincidencia. Título: El bosque. Me llamo Sergio, tengo 35 años y siempre me ha gustado hacer senderismo. No soy un aventurero extremo ni nada parecido, simplemente disfruto caminar por la naturaleza los fines de semana. Aire fresco, silencio, árboles, cosas simples que ayudan a despejar la mente después de una semana de trabajo. Pero hace 2 años, durante una excursión con un amigo, entramos en un bosque del que salimos, aunque todavía no estoy seguro de haber entendido lo que ocurrió allí. Mi amigo Diego y yo llevábamos años haciendo pequeñas caminatas por distintos senderos naturales. Nada complicado, rutas de 1 o 2 días como máximo. Siempre llevábamos mapas, brújula y suficiente comida. Aquella vez decidimos probar un sendero nuevo que no habíamos recorrido antes. El lugar estaba a unas 2 horas de la ciudad, un bosque bastante grande con varios caminos señalizados. Llegamos un sábado por la mañana. El clima era perfecto, cielo despejado, aire fresco, muy poco viento. Dejamos el coche en el estacionamiento del parque natural y comenzamos a caminar por el sendero principal. Al principio, todo era completamente normal. El camino era ancho. Los árboles dejaban pasar rayos de luz entre las ramas. Se escuchaban pájaros, hojas moviéndose y el sonido lejano de un arroyo. Después de 1 hora, decidimos tomar un sendero más pequeño que aparecía marcado en el mapa. Era una ruta circular que supuestamente regresaba al camino principal después de unos kilómetros. «Probemos por aquí», dijo Diego. El sendero era más estrecho, la vegetación más densa. Los árboles formaban una especie de techo natural que bloqueaba parte de la luz. Aún así, el camino estaba bien marcado. Seguimos caminando unos 30 minutos. Hablábamos de cosas sin importancia: trabajo, películas, planes para el verano. Hasta que llegamos a una pequeña roca grande al lado del sendero. Una roca gris con una forma bastante particular. Parecía una especie de silla natural. «Buen lugar para descansar», dijo Diego. Nos sentamos unos minutos. Bebimos agua. Luego continuamos caminando. El sendero seguía avanzando entre árboles altos y silenciosos. Después de unos 20 minutos más, llegamos otra vez a la misma roca. Me detuve. «¿No es la misma?», pregunté. Diego la miró. «Sí, creo que sí».
Nos quedamos en silencio unos segundos. Tal vez hay dos parecidas, dijo él. No parecía imposible. El bosque era grande. Había muchas rocas. Seguimos caminando, esta vez con más atención, observando detalles. El sendero giraba hacia la izquierda, luego descendía un poco. Después de unos 15 minutos más, vimos la roca otra vez, exactamente la misma forma, el mismo lugar. Sentí una incomodidad leve en el estómago. Esto no tiene sentido, dije. Diego sacó el mapa, lo miró unos segundos. Según el mapa deberíamos estar más adelante. Miré alrededor. El bosque parecía exactamente igual en todas direcciones. Los mismos árboles, las mismas sombras, el mismo silencio. Sigamos, dijo Diego. Caminamos otra vez, esta vez más rápido. El sendero se curvaba entre árboles, la luz parecía un poco más débil. Después de unos 20 minutos, el camino se abrió ligeramente y allí estaba otra vez. La roca, la misma, en el mismo lugar. Esta vez no dijimos nada. Sentí un frío extraño en la espalda. Estamos caminando en círculos, murmuré. Diego negó lentamente. No hemos girado tanto. Miró el mapa otra vez, luego sacó la brújula. El norte está bien. Seguimos caminando. Pero algo había cambiado. El bosque estaba más silencioso. Ya no se escuchaban pájaros, ni el viento, solo nuestros pasos sobre las hojas. Caminamos otros 10 minutos. Entonces vimos algo más. Una marca en un árbol. Una pequeña raya hecha con un cuchillo. Diego se acercó. Esto no estaba antes. Miré el árbol. La marca era reciente. La madera estaba clara donde la corteza había sido raspada. ¿La hiciste tú?, pregunté. No. Sentí que el estómago se me tensaba. Seguimos caminando. El sendero parecía cada vez más estrecho, más oscuro. Después de unos minutos más vimos algo que me dejó completamente inmóvil. La roca. Otra vez, pero ahora tenía algo más, una segunda marca. Otra raya en la piedra, como si alguien hubiera raspado la superficie con algo metálico. Diego pasó la mano por la marca. Esto no estaba antes. El aire se sentía más frío, más pesado. Sigamos, dije. Esta vez caminamos más rápido, sin hablar. El bosque parecía cada vez más silencioso, como si el sonido no pudiera entrar allí. De repente escuché algo detrás de nosotros. Un crujido, como pasos sobre hojas secas. Me giré inmediatamente. El sendero estaba vacío. ¿Escuchaste eso?, pregunté. Diego asintió. Esperamos unos segundos. Silencio. Seguimos caminando. Pero ahora ambos mirábamos constantemente hacia atrás. Después de unos minutos más, llegamos a un claro pequeño. Y en el centro del claro estaba la roca. La misma. Pero ahora tenía 3 marcas. Y algo más. Una cuarta marca comenzaba a aparecer. Una línea fresca. Como si alguien la estuviera raspando desde el otro lado de la piedra. Sentí que la respiración se me detenía, porque no había nadie allí. ¿Ves eso?, susurró Diego. La línea se hizo un poco más larga, muy lentamente, como si algo invisible estuviera tallándola. Retrocedimos al mismo tiempo. El bosque seguía completamente silencioso. «Nos vamos», dijo Diego. No discutí. Salimos del sendero y caminamos directamente hacia donde creíamos que estaba el estacionamiento, sin seguir el camino, solo avanzando entre los árboles. Después de casi 1 hora, finalmente encontramos el camino principal, y luego el estacionamiento. El coche seguía allí. Cuando arrancamos el motor, ninguno de los dos habló durante varios minutos. Finalmente, Diego dijo algo en voz baja. ¿Te diste cuenta de algo? ¿Qué cosa? Las marcas. Lo miré. Cada vez que volvíamos a la roca, había una más. Sentí un escalofrío. Sí. Diego miró por la ventana hacia el bosque.
Si nos hubiéramos quedado más tiempo, no terminó la frase. Han pasado 2 años desde ese día. Nunca volvimos a ese bosque. Pero a veces, cuando reviso las fotos que tomamos durante la caminata, aparece la roca en algunas imágenes. Siempre al fondo, siempre en el mismo lugar. Y cada vez que la veo, parece tener una marca más. Esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es pura coincidencia. Título: La grabación. Me llamo Tomás, tengo 36 años y trabajo como ingeniero de sonido. La mayor parte de mi tiempo la paso en un pequeño estudio de grabación editando pistas, limpiando audio y preparando material para músicos o productores. Es un trabajo bastante técnico y, por lo general, muy tranquilo. He escuchado miles de horas de grabaciones en mi vida, pero hubo una noche en la que encontré algo en una pista antigua que todavía no logro explicar. El estudio donde trabajo es pequeño, pero está bien equipado. 2 salas, una de grabación y otra de control llena de pantallas, cables y altavoces. Muchas veces trabajo solo, especialmente cuando tengo que revisar material antiguo. Aquella noche era miércoles, cerca de las 10. Estaba organizando archivos viejos que un cliente había encontrado en discos duros antiguos. Grabaciones de bandas que habían pasado por el estudio hace años. La mayoría eran sesiones incompletas, ensayos, fragmentos de canciones. Nada demasiado interesante. El estudio estaba casi a oscuras. Solo las luces de los equipos iluminaban la sala con tonos azules y verdes. El aire acondicionado hacía un ruido constante. Me puse los auriculares y abrí una de las carpetas. El archivo se llamaba simplemente Sesión-Bajo-Cero, 4-Bajo-Antigua. Presioné reproducir. Era una grabación instrumental, guitarra, batería, bajo, una banda ensayando algo que nunca terminaron. Escuché la pista completa, todo normal, pero cuando terminó la música, el archivo seguía reproduciéndose. Pensé que era silencio. Muchas grabaciones tienen minutos de silencio al final. Pero entonces escuché algo, un sonido muy débil, como un roce. Retrocedí unos segundos. Escuché otra vez. Había algo allí, muy bajo. Subí el volumen. El sonido se hizo un poco más claro. Parecía una respiración. Muy lenta, muy cerca del micrófono. Fruncí el ceño. Tal vez alguien del estudio había dejado el micrófono abierto al final de la sesión. Seguí escuchando. Durante unos segundos no pasó nada. Luego se escuchó algo más. Una voz, muy débil, casi un susurro. No entendí las palabras al principio. Repetí esa parte varias veces. Ajusté el ecualizador. Eliminé ruido de fondo. La voz se volvió un poco más clara. Decía algo. 3 palabras. Ayuda, por favor. Sentí un pequeño escalofrío. Revisé el resto del archivo. La voz se repetía una vez más, muy débil. Ayuda, por favor. Miré la fecha del archivo. Tenía más de 9 años. Eso me pareció extraño. Abrí otros archivos de la misma carpeta. La mayoría solo contenían música. Pero en uno más encontré algo similar. Silencio al final. Y luego un sonido. Un golpe. Como algo cayendo al suelo. Revisé otra vez la primera grabación. Subí el volumen aún más. La respiración seguía allí. Muy lenta. Muy cerca del micrófono. Como si alguien estuviera inclinado frente a él. Entonces ocurrió algo que me dejó completamente inmóvil. La voz volvió a escucharse. Pero esta vez decía algo diferente. ¿Puedes oírme? Sentí que el corazón me latía más fuerte. Quité los auriculares por un momento. El estudio estaba completamente en silencio. Miré alrededor. La sala de grabación detrás del vidrio estaba vacía.
Volví a ponerme los auriculares. Retrocedí la pista. Escuché otra vez. ¿Puedes oírme? La voz era débil, pero claramente humana. Miré la fecha del archivo otra vez. 9 años. Nadie había tocado esos archivos desde entonces. Decidí revisar los metadatos del proyecto. Las pistas habían sido grabadas durante una sesión nocturna. Una banda que vino al estudio durante varias semanas. Busqué el nombre del grupo. No me sonaba. Abrí el archivo otra vez. Avancé hasta el final. La respiración seguía allí. Luego, silencio. Pensé que había terminado. Entonces la voz volvió, más clara que antes. Todavía estoy aquí. Sentí que el estómago se me encogía. Quité los auriculares lentamente. Miré hacia la sala de grabación a través del vidrio. Todo estaba oscuro. La luz roja de grabación estaba apagada. El micrófono colgaba del soporte. Inmóvil, me levanté de la silla, caminé hasta la puerta de la sala, la abrí. El aire dentro estaba frío, más frío que el resto del estudio. Las paredes estaban cubiertas con paneles de espuma acústica. El micrófono estaba en el centro, exactamente donde siempre se coloca. Me acerqué. El micrófono estaba conectado al sistema, pero no estaba grabando. Volví a la sala de control. Miré el archivo otra vez. La pista ya había terminado. El contador marcaba el final. Cerré el programa. Apagué el ordenador. El estudio quedó en silencio. Pensé que todo había sido un error en el archivo. Algún tipo de interferencia antigua. Algo técnico. Pero cuando estaba saliendo del estudio, escuché algo detrás de mí. Un sonido muy débil, como un golpe en el vidrio. Me giré. La sala de grabación estaba oscura, pero los auriculares seguían conectados al sistema. Y en uno de los monitores, la pista que había cerrado se abrió sola. El contador comenzó a moverse, y desde los auriculares, o muy bajo, se escuchó otra vez la misma voz. Por favor, no me apagues. Esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas o eventos reales es pura coincidencia. El turno de guardia. Me llamo Álvaro, tengo 42 años y trabajo como guardia de seguridad nocturno en un almacén logístico enorme en las afueras de la ciudad. Llevo casi 7 años haciendo turnos de noche. Durante ese tiempo he aprendido que los edificios industriales tienen una atmósfera distinta cuando todo el mundo se va. El ruido de las máquinas desaparece. Las luces se vuelven más frías y cualquier pequeño sonido resuena en los pasillos vacíos. Pensé que ya estaba acostumbrado a ese silencio, hasta la noche en que escuché por la radio a alguien que no debería haber podido hablar. Mi trabajo es bastante sencillo. Cada noche hago rondas por el almacén, reviso puertas, verifico cámaras y mantengo comunicación por radio con mi compañero de turno. El edificio es enorme, lleno de estanterías metálicas, cajas y pasillos largos iluminados por luces industriales. Aquella noche era martes, cerca de la 1 de la madrugada. Mi compañero de turno se llamaba Marcos. Siempre hacíamos las rondas en lados distintos del almacén para cubrir más espacio. «Todo tranquilo por tu lado», dijo su voz por la radio. «Sí, todo en orden», respondí. El almacén estaba silencioso. Solo se escuchaba el zumbido lejano del sistema de ventilación. Caminaba entre estanterías altas llenas de cajas selladas. La luz blanca del techo caía en líneas largas sobre el suelo de cemento. A esa hora, el lugar parecía infinito. Después de unos minutos, escuché otra vez la radio. «Estoy revisando la zona norte», dijo Marcos. «Recibido». Seguí caminando. El sonido de mis pasos resonaba entre los pasillos. De repente escuché un golpe metálico en algún lugar del edificio. Me detuve.
¿Escuchaste eso?, pregunté por radio. Hubo unos segundos de silencio. Luego, la voz respondió: sí, creo que fue en la zona de carga. Fruncí el ceño. La zona de carga estaba lejos de donde yo estaba. Voy a revisarlo, dije. Caminé hacia ese sector del almacén. Mientras avanzaba entre las estanterías, sentía una incomodidad difícil de explicar. El aire parecía más frío, más pesado. Llegué a la zona de carga. Las puertas metálicas estaban cerradas. Las luces de seguridad parpadeaban ligeramente. No veo nada aquí, dije por radio. Silencio. Marcos, la radio respondió con un ruido de estática. Entonces la voz volvió a escucharse. Estoy en el pasillo central. Miré alrededor. El pasillo central estaba justo frente a mí, completamente vacío. No te veo, dije. Estoy aquí mismo. Sentí un pequeño escalofrío. ¿En qué parte? Cerca de las estanterías altas. Miré entre las filas de cajas. No había nadie. El pasillo se extendía vacío hasta el otro extremo del almacén. Marcos, ¿no hay nadie aquí? La radio guardó silencio unos segundos. Luego respondió: extraño, yo te estoy viendo. Sentí que el estómago se me tensaba. ¿Dónde? Estás en el pasillo de carga, cerca de la puerta metálica. Miré hacia la puerta. Era exactamente donde estaba. Sí, estoy ahí. Te dije, respondió la voz. Estoy justo detrás de ti. Sentí un frío inmediato en la espalda. Me giré. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. No es gracioso, dije. ¿De qué hablas?, respondió la radio. La voz sonaba igual que antes. Calma. Normal. No hay nadie aquí. Silencio. Luego la voz dijo algo que hizo que mi respiración se detuviera. Claro que sí, porque yo nunca me fui. El sonido de la radio se cortó con un pequeño chasquido. El almacén quedó en silencio. Miré alrededor otra vez. Nada, solo estanterías, cajas, luces frías. Volví rápidamente a la sala de control. Revisé las cámaras. Los pasillos estaban vacíos, todas las zonas. No había nadie más en el edificio. Pensé que tal vez Marcos estaba jugando una broma. Pero cuando llamé por teléfono al supervisor, me dijo algo que todavía no logro olvidar. Álvaro, esta noche estás solo. ¿Cómo que solo? Marcos no trabaja aquí desde hace tiempo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Hubo un silencio incómodo al otro lado del teléfono. Marcos murió hace 3 años. Un accidente en este mismo almacén. Colgué lentamente. Miré la radio sobre la mesa. Estaba completamente silenciosa. El resto de la noche no volvió a sonar. Pero hay algo que todavía ocurre a veces cuando hago rondas por el pasillo central cerca de la 1 de la madrugada. La radio se enciende sola por un segundo y siempre escucho lo mismo. La misma voz tranquila, la misma frase. Te dije que estoy aquí, justo detrás de ti.